Bienvenidos a este espacio de aprendizaje para abordar temas sobre fisiología y nutrición. Mi nombre es Yajaira Rojas, soy residente del posgrado de Nutrición Clínica de la Universidad de los Andes y desarrollaremos estos temas con la tutoría de la profesora especialista licenciada Iraima de Jesús. En el día de hoy abordaremos fisiología y medio interno como parte de la unidad 1, organización funcional del cuerpo humano. Empecemos recordando algunos conceptos que debemos tener claros para el desarrollo de este curso. Por ejemplo, ¿qué es la fisiología? Es la ciencia que explica los factores físicos y químicos responsables del origen de la vida, de su desarrollo y progresión. La fisiología es el estudio del funcionamiento normal de un organismo vivo, de las partes que lo componen, incluidos sus procesos químicos y físicos. Y debido a la diversidad de las formas de vida, la fisiología se subdivide en varias ramas. Entonces tenemos la fisiología vírica, la bacteriana, la celular, la vegetal y la humana, que es en la que nos centraremos en este curso. Desglosemos de dónde proviene la palabra fisiología. Fisio, de physis o naturaleza, y logía, de logos o estudio. Entonces, a grosso modo lo podríamos definir como el conocimiento de la naturaleza. Pero esta ciencia ya sabemos que estudia las funciones corporales. Se enfoca en especial en la integración de las funciones de varios niveles de organización. Entonces ya sabemos que integrar significa sumar varios elementos para crear un todo unificado. Y es allí donde podemos dirigirnos al estudio en particular o en detalle de cada uno de los órganos y sistemas de nuestro cuerpo para generar un todo unificado que genere la vida. Esta imagen nos muestra los distintos niveles de organización, desde el nivel molecular hasta las poblaciones de distintas especies que conviven en ecosistemas y en la biosfera. Vemos que hay diferentes subdisciplinas de la química, de la biología, relacionadas con el estudio de cada uno de estos niveles. Cabe señalar que la fisiología comprende muchos niveles de organización, desde la biología molecular y celular hasta la fisiología ecológica de las poblaciones. Vemos que en el nivel más simple tenemos los átomos de los elementos y estos se unen para formar moléculas. Posteriormente tenemos las células, que son conjuntos de moléculas de los organismos vivos. La célula es la unidad estructural más pequeña capaz de llevar adelante todos los procesos vitales. La membrana celular o plasmática, que es una barrera de lípidos y proteínas que separa las células de su entorno. Los organismos simples están formados por una sola célula, pero los complejos tienen muchas de ellas, con especializaciones estructurales y funcionales. Los grupos de células que llevan a cabo funciones relacionadas se conocen como tejidos. Los tejidos forman unidades funcionales y estructurales llamadas órganos, y los grupos de órganos integran sus funciones para crear sistemas. Partiendo de que la menor unidad de la materia es definida como átomo y que determina sus propiedades físicas y químicas, debemos recordar que cada átomo está compuesto por varias subunidades atómicas. En la parte central o núcleo encontramos los protones, que son partículas con carga positiva, y otros sin carga, que se denominan neutrones. Las partículas con carga negativa se encuentran moviéndose en un amplio espacio que rodea el núcleo, formando una nube de carga negativa, y estos se denominan electrones. El número total de electrones de un átomo es igual al número de protones, lo que hace que ambas cargas negativas y positivas se neutralicen entre sí, dando como resultado un átomo eléctricamente neutro. Un elemento está dado por un número atómico que está determinado por el número de protones en su núcleo, partiendo de la premisa de una que masa las atómica moléculas se que unen está determinada por los enlaces, protones y el electrones. número de enlaces También que cada podemos átomo encontrar puede tener isótopos, que está son, determinado por el número de variaciones del electrones mismo necesarios elemento para completar o la átomos capa de más un elemento externa. que tienen Por distinto ejemplo, número de neutrones, observamos que el y como hidrógeno consecuencia van a debe tener un obtener distinto solo un número electrón de más, y así y solo aquellos puede isótopos formar un radioactivos que enlace son químico. inestables
Para completar la cambian primera capa de su núcleo de electrones, manera en contraste, espontánea y el se va carbono degradando debe hasta una obtener 4 configuración más electrones estable. más y así Y a medida puede que se formar degradan, van 4 emitiendo enlaces químicos. radiación. Para completar Esta la radiación a segunda capa de nivel 8 clínico electrones. puede utilizarse de manera beneficiosa. Por ejemplo, Las moléculas se el forman mediante la interacción de los electrones yodo de se valencia entre emplea dos para la átomos. detección de Estas cáncer de glándulas de interacciones, tiroides como la para evaluar compartición de su electrones, tamaño y producen actividad. enlaces Generalmente, a través de Tenemos técnicas de distintos imagen tipos de enlaces que químicos utilizan dentro estos de los que mencionamos isótopos los para covalentes que se determinar o para forman cuando observar dos estructuras átomos comparten corporales. sus electrones de valencia. Un elemento está dado por Los un enlaces número covalentes que se atómico forman entre que átomos está determinado idénticos, por el número de protones en como su el gas núcleo, de y oxígeno o el una hidrógeno, masa son más atómica que fuertes está porque sus determinada por electrones la están suma de igualmente protones y compartidos. electrones. Como podemos También observar podemos encontrar en isótopos, esta que imagen. son variaciones del mismo elemento o En el átomos caso de de un los elemento que covalentes, dado tienen que los distinto electrones número están de distribuidos neutrones por y como igual entre los consecuencia dos van a tener un átomos, se dice que distinto estas número de moléculas masa. son no polares Y aquellos y los isótopos enlaces entre radiactivos que ellas son son inestables, covalentes no polares. ellos cambian su núcleo de manera espontánea. Cuando se y forman se va enlaces degradando covalentes hasta una entre dos configuración átomos más distintos, estable. los Y electrones a pueden medida ser que se atraídos degradan, más van hacia un emitiendo átomo que radiación. hacia el otro. El Esta extremo de radiación la a molécula nivel hacia la clínico cual se puede atraen los utilizarse electrones es de manera negativo beneficiosa. desde el punto de Por vista ejemplo, eléctrico en comparación el con el otro extremo. Se dice yodo se que la emplea molécula para es la polar, detección de tiene un cáncer de polo glándulas de positivo y tiroides otro para negativo. evaluar su Los átomos de tamaño y oxígeno, actividad. hidrógeno y Generalmente, fósforo a través de tienen la técnicas de tendencia imagen particular que de utilizan atraer electrones estos hacia sí mismos isótopos cuando están para unidos determinar o para con otros observar átomos. estructuras corporales. Así tienden a formar moléculas Un elemento está dado polares. por un número atómico En la imagen que podemos está observar determinado el por el modelo de número de una protones molécula en de su agua que núcleo muestra su y naturaleza una polar. masa atómica que está El lado del determinada por oxígeno la de la suma de molécula es protones y negativo, electrones. mientras que el También lado del podemos hidrógeno es encontrar positivo. isótopos que son Los enlaces covalentes variaciones polares del mismo son más elemento débiles que los enlaces o covalentes no átomos de un polares. elemento Como que tienen resultado, distinto algunas número de moléculas de agua neutrones se y como ionizan consecuencia para van a formar tener un ion distinto hidróxido número de masa. y un ion Y hidrógeno. aquellos isótopos radioactivos que son inestables, Con respecto a ellos los cambian enlaces su químicos de núcleo de tipo manera iónico, espontánea estos y se va forman degradando cuando hasta una uno o más configuración más electrones estable. de valencia de Y a un medida átomo que se se transfieren por degradan, van completo hacia emitiendo un segundo radiación. átomo. Así, Esta los radiación a electrones no se nivel comparten. clínico puede El primer átomo utilizarse pierde de electrones de manera modo que su beneficiosa. número se hace Por menor ejemplo, que su número de el protones y queda con carga positiva. yodo se A emplea estos iones para la con carga detección de positiva cáncer se de le glándulas de denominan tiroides para cationes evaluar porque su se tamaño y mueven hacia actividad. el polo Generalmente, negativo o a través de cátodo técnicas en de un campo imagen eléctrico. que Podemos utilizan mencionar el estos sodio, el isótopos potasio. para Estos determinar o cationes para tienen observar importancia estructuras clínica, por ejemplo, el corporales. sodio, Un un elemento catión que está ayuda a dado por un controlar la número presión arterial, el atómico volumen que sanguíneo, está el determinado por funcionamiento de el los número de protones en su músculos, núcleo y por parte una del masa potasio, un catión que atómica que ayuda a los está nervios a determinada por la funcionar, suma de a los músculos protones a y electrones. contraerse, a que También los nutrientes podemos encontrar circulen y a isótopos que eliminar son los desechos. variaciones del mismo elemento El átomo o que átomos de ahora un tiene elemento más que tienen electrones que distinto protones número de se neutrones convierte y en como un ion consecuencia con van a carga tener un negativa, distinto denominado número de masa. anión. Y Y dentro de aquellos ellos podemos isótopos mencionar radioactivos que son el cloruro, inestables, el ellos yoduro, cambian su núcleo de manera espontánea y el se va degradando fluoruro, hasta una el configuración más cianuro, estable. que este Y sí a tiene medida que se efectos degradan, van deleterios en el emitiendo organismo. radiación. Esta radiación Los a enlaces de nivel hidrógeno. clínico Cuando puede un átomo de utilizarse hidrógeno forma de un manera enlace beneficiosa. covalente polar Por con ejemplo, átomo de oxígeno y el hidrógeno adquiere una yodo se ligera carga emplea positiva para a la medida que el detección de electrón cáncer de es glándulas de atraído tiroides hacia para el evaluar otro su átomo. tamaño y actividad. Así, el otro átomo se describe a como través de electronegativo. técnicas de imagen Dado que el hidrógeno tiene una utilizan carga ligeramente estos positiva, tendrá una isótopos atracción para débil por un determinar o segundo para átomo observar estructuras electronegativo, bien sea el corporales. oxígeno o el nitrógeno, Un que elemento puede está estar dado por ubicado un número cerca de atómico él. que Los está átomos de determinado oxígeno por de el las número de moléculas de protones agua en su están núcleo débilmente unidos y entre sí una mediante masa la atracción atómica del que oxígeno está con carga determinada por negativa la suma de por el protones y hidrógeno con electrones. carga positiva. También podemos Estos enlaces encontrar débiles se isótopos llaman que enlaces son de hidrógeno. variaciones Y del aunque mismo cada enlace de elemento hidrógeno es relativamente o débil, átomos de un la elemento suma de que las tienen fuerzas de distinto atracción número es de de neutrones y como de consecuencia van a tener gran un importancia, por distinto ejemplo, número de en el masa. plegado y en el Y doblado aquellos isótopos de moléculas radioactivos orgánicas que como son las proteínas inestables, o como ellos el cambian ADN. su núcleo de manera espontánea y se va degradando hasta una configuración más Retomando el estable. estudio de la Y a fisiología medida que se humana como degradan, van tal, sabemos emitiendo que radiación. esta comprende el Esta estudio de
regulación a diversos nivel sistemas o clínico aparatos puede que utilizarse se unen de o forman manera sinergia beneficiosa. para Por ejemplo, generar vida o el para mantener
un Yodo se individuo emplea con vida. para la detección de cáncer de En el glándulas caso de de tiroides los para diversos evaluar sistemas y su aparatos de tamaño y nuestro actividad. cuerpo, Generalmente podemos a destacar el través de aparato técnicas de circulatorio, que está imagen constituido por que el corazón, los utilizan vasos sanguíneos y la estos sangre, que isótopos para transportan las determinar sustancias o entre para las células observar del cuerpo. estructuras corporales. El digestivo, Un elemento está dado formado por un por estómago, número intestino, hígado, atómico páncreas, que está que determinado transforma por el los número de alimentos protones en su en núcleo partículas que pueden y ser una masa transportadas y atómica que utilizadas por el está cuerpo para la determinada por la obtención de suma de energía. protones y El electrones. endocrino, También podemos encontrar constituido isótopos por que son glándulas que coordinan la variaciones del función mismo de elemento diversas sustancias y o átomos de moléculas un elemento reguladoras que del tienen organismo. distinto número de El neutrones y como inmunitario, consecuencia van a tener defensa un contra los distinto invasores número de masa. externos. El Y aquellos tegumentario, que es el isótopos más radiactivos que extenso son inestables, y ellos tiene cambian protección del su medio, núcleo de el manera locomotor, que espontánea y se permite va el soporte en degradando hasta una movimiento, el configuración más nervioso, que estable. coordina las Y a funciones medida que se corporales degradan van mediante emitiendo señales radiación. eléctricas, el Esta reproductor, que radiación a nivel permite clínico puede la utilizarse de manera continuación de la beneficiosa. especie, el Por respiratorio, que ejemplo, permite intercambio de el oxígeno y dióxido de carbono entre el medio yodo se interno y emplea externo, para la detección de cáncer y de el glándulas de urinario, que tiroides para evaluar regula su tamaño y el equilibrio actividad. hídrico Generalmente y de a través solutos, de y que permite técnicas la de imagen eliminación de que desechos utilizan en estos nuestro organismo. isótopos para determinar o para observar estructuras Observemos corporales. esta gráfica que nos muestra los Un 10 elemento está aparatos del dado por cuerpo un humano número y su atómico interrelación. que está El determinado aparato por el número de tegumentario, protones en su que viene núcleo, de y la palabra una masa integumentum, atómica que que está significa determinada por la suma cubierta, de protones está y constituido electrones. por la También piel, podemos forma encontrar un límite isótopos protector que que son separa el medio interno del variaciones cuerpo del del mismo medio externo. elemento o átomos El de un aparato elemento que locomotor tienen distinto proporciona número de soporte y neutrones y movimiento como corporal. consecuencia van a tener un distinto 4 número de aparatos masa. intercambian Y aquellos sustancias entre el isótopos medio interno radiactivos y que el son externo, inestables, que son el ellos aparato cambian respiratorio su o núcleo de pulmonar, manera que intercambia espontánea y gases, se va el aparato degradando hasta una digestivo, configuración más gastrointestinal, estable. toma Y a nutrientes medida y que se agua y degradan van elimina emitiendo desechos. radiación. El aparato Esta urinario o renal radiación a elimina el nivel exceso de clínico agua y puede sustancias de utilizarse desecho, y el de aparato manera reproductor, beneficiosa. que produce Por óvulos ejemplo, o el espermatozoides. Los yodo se 4 emplea aparatos para la restantes se detección de cáncer extienden de por todo glándulas el de cuerpo. tiroides para El evaluar aparato su tamaño y circulatorio o actividad. cardiovascular, que Generalmente distribuye a la través de sustancia técnicas de bombeando la imagen sangre por que los utilizan vasos sanguíneos, estos los isótopos sistemas para nervioso determinar y o para endocrino, observar estructuras que corporales. regulan y coordinan las funciones Un elemento orgánicas. está dado por un Y en número este caso, atómico que el está único de determinado los por el número de aparatos que no protones se en su núcleo y o que una no masa lo podemos atómica visualizar que en este está esquema, determinada es por la el suma de sistema protones y electrones. inmunitario, También el podemos cual encontrar incluye de isótopos manera no que son restrictiva las estructuras variaciones anatómicas del conocidas mismo como el sistema elemento linfático, o las átomos de un células elemento que especializadas del tienen sistema distinto inmunitario, número de que neutrones se y encuentran como distribuidas consecuencia van por a todo tener el un organismo. distinto Estas número de protegen masa. el medio interno de Y sustancias aquellos extrañas, isótopos interceptando radiactivos que aquellas son sustancias que inestables, ingresan a través de los ellos intestinos, de cambian los su pulmones, núcleo de manera por una herida espontánea abierta y en se la va piel. degradando hasta una Además, los tejidos configuración más inmunitarios se estable. asocian Y a medida estrechamente que se con el degradan aparato van emitiendo circulatorio. radiación. Esta Definimos radiación la a nivel fisiología como el clínico puede funcionamiento utilizarse normal del de cuerpo. manera No beneficiosa. obstante, los Por fisiólogos ejemplo, son el cautos al distinguir entre yodo se función emplea y para la mecanismo. detección de La cáncer función de de un glándulas de sistema o tiroides para acontecimiento evaluar su fisiológico es el tamaño y porqué actividad. de ese Generalmente sistema o a través de acontecimiento. técnicas de ¿Por imagen qué una que cierta respuesta utilizan ayuda a un animal a estos sobrevivir en isótopos una situación para determinar determinada? o para En observar otras palabras, estructuras ¿cuál corporales. es la importancia Un adaptativa de elemento dicho está dado por un acontecimiento para ese número animal? atómico Por ejemplo, que está los seres determinado por humanos el son número de animales protones en su grandes, núcleo móviles y y terrestres, una y masa nuestros atómica cuerpos que mantienen un está contenido de determinada por agua la suma de relativamente protones y constante, electrones. a pesar También de podemos vivir en un encontrar entorno isótopos que son externo seco y muy variaciones variable. del mismo La deshidratación elemento es una amenaza o átomos permanente de un para nuestro elemento que bienestar. tienen distinto ¿Qué número de procesos han neutrones y como evolucionado en consecuencia nuestra van a tener anatomía y un distinto fisiología para número de masa? permitirnos sobrevivir Y en aquellos este entorno isótopos hostil? radiactivos que Uno son de ellos es la inestables, producción de orina ellos altamente cambian concentrada su por el núcleo de riñón, manera lo espontánea cual y se permite va al cuerpo degradando hasta conservar una agua. configuración más estable. Este hecho nos Y a medida indica que se por qué degradan van producimos emitiendo orina radiación. concentrada, pero no nos dice Esta radiación cómo a el nivel riñón realiza clínico esta puede tarea. Por el utilizarse contrario, de la manera mayoría de los beneficiosa. fisiólogos Por estudian ejemplo, los procesos el fisiológicos o mecanismos de yodo se cómo emplea de para un la sistema. detección de cáncer Por de ejemplo, glándulas si de tiroides pensamos para en evaluar el su transporte de tamaño y oxígeno actividad. en el organismo, Generalmente, a través de técnicas de sabemos que la imagen célula que encargada es
es el utilizan eritrocito, estos cuya isótopos función es el para transporte de determinar o oxígeno para a los observar tejidos, pero el estructuras mecanismo corporales. es que el oxígeno se une a una Un elemento molécula está llamada dado por un hemoglobina número para así atómico transportar que el está oxígeno determinado y por el cumplir su número de función. protones en su núcleo
y La palabra una masa homeostasis ha atómica sido que está utilizada para determinada por describir la la suma de regulación protones del y medio electrones. interno del También organismo podemos encontrar y viene del isótopos, que prefijo son homeo, que significa variaciones del parecido o mismo similar, en elemento lugar de homo, o que átomos de significa un igual, elemento que tienen distinto número de haciendo neutrones y referencia a un como medio interno consecuencia que van se a tener mantiene un dentro de distinto un rango número de de masa. valores en lugar de Y tomar un valor aquellos exacto isótopos y fijo. radioactivos que son Y también se le agrega inestables, el sufijo ellos éstasis, que cambian su significa núcleo de manera condición. espontánea y se va degradando hasta una Es decir, no es un configuración estado más que estable. permanece Y a medida que estático se e degradan invariable. van emitiendo Entonces radiación. podemos definirlo como una Esta condición radiación a similar, nivel clínico puede utilizarse descrita de por manera diversos beneficiosa. fisiólogos Por como un ejemplo, medio interno el relativamente constante. yodo se emplea para la Esto detección permite a de los cáncer de organismos que glándulas de sobreviven en tiroides para ambientes evaluar hostiles su soportar tamaño y la actividad. variabilidad externa Generalmente y a través de mantener su medio técnicas de interno imagen relativamente que estable. utilizan Y el estos otro principio clave de la isótopos para fisiología pues, determinar es o esta para regulación observar del medio estructuras interno producto de corporales. una homeostasis, que para Un los elemento animales está dado por un número multicelulares es el medio atómico interno que acuoso que está rodea las determinado células, por el número de el protones mar en su interior, núcleo y denominado una masa líquido atómica que extracelular. está determinada por la suma de Cuando una protones y medición electrones. particular del También ambiente podemos interno, encontrar como isótopos una que medición son en la sangre, se variaciones del desvíe de mismo manera elemento importante del rango o o átomos valor de un elemento normal, que tienen puede distinto concluirse que número no de se está neutrones manteniendo y la como homeostasis. consecuencia van Hablamos a de la tener un distinto temperatura, número de de la masa. glicemia Y aquellos sérica, isótopos de radioactivos que son niveles de inestables, electrolitos, ellos y cambian que su esta núcleo persona de manera tiene una espontánea afectación y se va o degradando hasta una una configuración más patología. estable. Y Varias a de estas medida que se mediciones degradan van combinadas con emitiendo observaciones radiación. clínicas quizá Esta permitan radiación a identificar el nivel mecanismo clínico puede defectuoso particular. utilizarse de manera beneficiosa. Para que se Por mantenga la ejemplo, constancia el interna, los cambios en el cuerpo deben yodo se estimular emplea para sensores la detección que de pueden cáncer de enviar glándulas de información tiroides hacia un para centro evaluar su integrador, tamaño y lo cual actividad. permite que dicho Generalmente, centro a detecte través de cambios técnicas de imagen respecto a un punto que de ajuste. utilizan Lo podemos estos observar en la imagen. isótopos para Tenemos determinar o para observar efector, estructuras corporales. posteriormente un Un elemento sensor está y un dado por un centro número integrador atómico que está que va a determinado detectar por el esos número de cambios protones en su en núcleo el rango normal y y van a una masa activar o a atómica que desactivar está según sea el determinada por la proceso. suma de protones y El electrones. centro También integrador a podemos menudo es encontrar una isótopos que región son del cerebro o de la variaciones médula del espinal, mismo pero también elemento puede ser un grupo de o células átomos de en un una elemento que glándula tienen distinto endocrina. número de Varios neutrones y sensores como diferentes consecuencia pueden van a enviar tener un información hacia distinto un centro número de masa. integrador Y particular, aquellos que isótopos entonces radioactivos puede que son integrar esta inestables, información y dirigir las ellos respuestas cambian su efectores, por lo núcleo de general manera músculos espontánea y y se va glándulas. degradando hasta una El centro configuración más integrador estable. puede causar Y a medida que aumentos se o degradan van disminuciones emitiendo de la acción del radiación. efector para Esta contrarrestar radiación las a nivel desviaciones del punto clínico de puede ajuste y utilizarse defender de la manera homeostasis. beneficiosa. Por ejemplo, el Un yodo se ejemplo es emplea para el la de la detección de temperatura cáncer de corporal. glándulas de Si tiroides para esta evaluar excede su el tamaño punto y de actividad. ajuste o Generalmente, promedio, que es a través de 37 grados técnicas de imagen centígrados, los que sensores en utilizan una parte del estos cerebro detectan isótopos esa para desviación determinar o para y observar actúan por medio estructuras de un centro corporales. integrador, también Un elemento ubicado en el está dado por cerebro, un que número estimulan actividades atómico que efectoras, está determinado por el número glándulas de protones en su sudoríparas que núcleo disminuyen la y temperatura. una masa ¿De atómica qué que modo la está temperatura determinada por la suma corporal de se protones y mantiene dentro de electrones. ese rango También normal? podemos encontrar isótopos que son Partiendo de variaciones del 37 grados mismo centígrados como elemento la normalidad, o átomos esto de se un mantiene por elemento dos que tienen mecanismos distinto número de antagonistas, neutrones el y como consecuencia estremecimiento y van a la tener un sudoración. distinto El número de masa. estremecimiento se Y induce aquellos cuando la isótopos temperatura radioactivos corporal que son disminuye inestables, demasiado ellos y se cambian reduce de su manera núcleo de gradual a manera medida que espontánea aumenta la y se va temperatura. degradando hasta La una configuración sudoración más ocurre estable. cuando la Y a temperatura medida que se corporal es degradan van demasiado emitiendo alta radiación. y se reduce Esta conforme la radiación a temperatura nivel disminuye. clínico puede Casi todos los utilizarse aspectos del de ambiente manera interno beneficiosa. están regulados Por por acciones ejemplo, antagonistas el de diferentes mecanismos yodo se emplea efectores. para la detección de cáncer de glándulas de tiroides para evaluar su tamaño y actividad. Generalmente, a través de técnicas de imagen que utilizan estos isótopos para determinar o para observar estructuras un ejemplo de corporales. retroalimentación negativa con los Un niveles de elemento está glicemia dado por un sangre. número Vamos a atómico estar muy que pendientes está de la determinado por el número de señalización protones del en su esquema, núcleo donde nos muestra y quiénes son los una sensores, masa quiénes son los atómica centros que integradores está y el determinada por la suma Para de efectos de protones los y niveles de electrones. glicemia en sangre, También vemos que los podemos sensores encontrar isótopos son los que son islotes pancreáticos, las células variaciones del láminas, mismo elemento y que también van o a actuar átomos de como un centro elemento que integrador, tienen y los distinto efectores en número de este caso son la neutrones y insulina como y el glucagón. consecuencia van a tener un ¿Qué distinto sucede? número de masa. Cuando la glucosa Y disminuye aquellos durante el isótopos ayuno, varios radiactivos que son mecanismos
estables, que lo hagan, ellos cambian
su núcleo de manera espontánea y se va degradando hasta una configuración más evita que en el músculo y a medida que se degradan van emitiendo radiación. Demasiada glucosa Esta radiación a nivel clínico puede utilizarse de manera beneficiosa. Por ejemplo, el y este va a estimular al yodo se emplea para la detección de cáncer de glándulas de tiroides para evaluar su tamaño y actividad, generalmente a través de técnicas de imagen que utilizan por medio de estos mecanismos de isótopos para determinar o para observar la glucosa estructuras en sangre corporales. se mantiene dentro de un elemento está dado por un número atómico que está determinado por el número de protones en su núcleo y una masa atómica que está determinada por la suma de protones y electrones. También podemos encontrar isótopos que son variaciones del mismo elemento o átomos de un elemento que tienen distinto número de neutrones y como consecuencia van a tener un distinto número de masa. Y aquellos isótopos radioactivos que son inestables, ellos cambian su núcleo de manera espontánea y se va degradando hasta una configuración más estable. Y a medida que se degradan van emitiendo radiación. Esta radiación a nivel clínico puede utilizarse de manera beneficiosa. Por ejemplo, la interacción positiva yodo se emplea para la detección de cáncer de glándulas de tiroides para evaluar su tamaño y actividad, generalmente a través de técnicas de imagen que utilizan para liberar isótopos para determinar o para observar estructuras corporales. Estimula las un elemento está dado por un número atómico que está determinado por el número de protones en su núcleo y una masa atómica que está determinada por la suma de protones y electrones. También podemos encontrar isótopos que son variaciones del mismo elemento o átomos de un elemento que tienen distinto número de neutrones y como consecuencia van a tener un por ejemplo, lo podemos observar en la coagulación de la sangre. Radiactivos que esta ocurre como resultado de una activación secuencial de los factores de coagulación y se va degradando. La activación de un factor de coagulación da por resultado la activación de van emitiendo radiación en una cascada de retroacción positiva. De esta manera, un cambio único se amplifica de manera beneficiosa. Un coágulo de sangre. Por ejemplo, no obstante, la formación del coágulo puede evitar yodo se una mayor emplea pérdida para de la sangre detección de cáncer de glándulas de tiroides para evaluar su tamaño y actividad, generalmente a través de técnicas de imagen la eficacia de algunas asas de retroacción negativa aumentan por para determinar o para observar estructuras que amplifican las acciones de una un elemento está dado por un número atómico que está determinado por el número de protones en su núcleo y una masa atómica que está determinada por la suma de protones